Hoy vamos a hablar de seguro, mediación y derechos humanos de adultos mayores, ¿es así? Sí, o sea, dentro de, sí, un poquito, como veníamos hablando de la Ujú. ley Micaela, que Sí. son todos derechos de inclusión, ahora vamos a hablar, que es otro tema muy, muy importante y muy candente en este momento, sobre todo con todo lo que se ha visibilizado con el tema de la pandemia, Ujú. que es los adultos mayores y su situación y la situación, por ejemplo, de los geriátricos, de los familiares y además, fundamentalmente, qué hace el Estado con respecto a este sector de la sociedad, ¿no? No solamente en nuestro país, sino lo vemos en Europa. Entonces, un poquito retomando, en la segunda parte del siglo XX, a partir de después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cobra vigencia las declaraciones con la ONU, con la OEA, con la ONU fundamentalmente, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y ciertos pactos y convenciones internacionales que empiezan a hablar de garantizar los derechos humanos de las personas, que de distinto tipo, de todas las personas y de distinto tipo. Ha habido, por ejemplo, derechos con respecto a la parte de los derechos esenciales, a la vida, a la libertad, derechos políticos, derechos sociales, y justamente porque se violaron tanto en la primera mitad del siglo, con las dos guerras mundiales y demás, no es porque no hayan existido nunca, ya existen hace mucho desde la antigüedad, pero los estados convinieron en reconocerlos, garantizarlos y promoverlos. En la segunda parte y la última parte del siglo pasado, incluso con la reforma de nuestra Constitución, toman vigencia lo que son los derechos de tercera y cuarta generación, es decir, derechos que incluyen a minorías, ya sea aborígenes, ya sea a las mujeres, ya sea a los negros, digamos, y también a los adultos mayores. Es decir, ¿por qué? Porque la vida se prolongó mucho más y va creando otras necesidades. Entonces llegamos a esto, primero se da en la ley siempre, digamos, en la realidad se da la existencia y luego viene la ley que viene a reparar, a reconocer, a promover, ¿no es cierto? Igualdades y derechos a las minorías, sobre todo. Esa es una tendencia dentro de los derechos humanos de este último tiempo. Dentro de ello, o hablando de las personas mayores, en el 2015 se da a nivel interamericano la Convención Internacional Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores. En esto se reconoce a los adultos mayores, digamos, otra cosa que hay que empezar a denominarlos, no abuelos o abuelas, porque ese es un término discriminatorio que viene de la costumbre y además que hace como un infantilismo, ¿no? ¿Abuelo de quién? Serán abuelos de sus nietos. Claro. Hay mucha gente de 60 años que es joven y hay mucha gente que no tiene nietos Ujú. Es tampoco. correcto eso, sí, sí. Si vos, si vos has visto que desde que apareció la pandemia todo era abuelos, abuelas, abuelos, abuelas, que es una cuestión absolutamente discriminatoria. Entonces, volviendo a esto, está la Convención Interamericana, que de la cual la Argentina adhiere en el 2017, y luego de ahí también se dictan leyes nacionales y provinciales para que digamos, se incluyen dentro de la convención y la incluyen a la convención como dentro de las leyes aplicables en el territorio argentino. ¿Y qué dice esto? Una de las fundamentales determinaciones, ¿no es cierto? Primero reconoce a la persona como adulto mayor desde los 60 años. En adelante, que yo particularmente pienso que se extiende, hay como varias etapas, ¿no? Dentro de eso, Ujú. porque ahora la gente vive como hasta los 100 años, ¿no? Y hay distintas etapas.
Pero bueno, tomémoslo que desde ahí, porque esto es una cuestión para mí del tema productivo y el tema del sistema capitalista que te pone, cuando te jubilas a los 60, 65, es como que entras en la etapa pasiva, digamos. Pero cosa que también hay que revertirlo, ¿no? Y a eso viene la convención, es decir, las personas adultas tienen. ¿Qué hace la convención? Garantizar que sigan gozando de los mismos derechos que venían gozando todas las personas y ellos mismos hasta esa edad, y que no haya diferencias, que no haya discriminaciones, perdón, en razón de la edad o en razón de las capacidades en los empleos en los empleos, porque a ver, la persona de 60 años también puede trabajar Por supuesto. hasta los 70, 80 años, ¿no? Y garantiza, y la convención habla, por ejemplo, de maltrato, habla de abandono, habla de violencia, ya sea en lugares privados o en lugares públicos, como puede ser un geriátrico, público o privado. Entonces, todo eso también está garantizado, es decir, se puede hacer una denuncia por maltrato, por abandono y por violencia ejercida, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito de un geriátrico o de un sanatorio, de la misma manera que se puede denunciar la violencia de género, ¿no es cierto? La Ujú. violencia familiar. Eso es una cosa muy importante porque por ahí es como que hay un acostumbramiento que dice, bueno, los más grandes se los desvaloriza, se les valoriza lo que dicen, lo que hablan, ¿no? Es decir, y eso está garantizado en las leyes de que no sea así, ¿no es cierto?, con respecto a eso. Y también, por ejemplo, garantiza la libre determinación de las personas a partir de los 60 años de decidir, ¿eh? Porque, a ver, para la ley, todas las personas son capaces, salvo que se demuestre que son incapaces, ¿no? Los incapaces son los niños hasta los 18 años. A Ujú. partir de ahí, siempre se presume la capacidad, salvo que se demuestre lo contrario. Entonces, pero por los adultos mayores pasa un poco al revés, es decir, como que ya, ¿no? En la familia, bueno, ya no sabe, no es capaz. No, 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 no. La convención garantiza que la persona pueda decidir dónde, cómo, con quién vivir, de qué manera quiere vivir, ¿no? También, por ejemplo, el derecho a decidir dentro del ámbito médico qué tratamiento, qué quiere hacerse, cuál no, cuál sí, con quién o dónde, incluso para después de la muerte. También a la participación política, o sea, cuando los adultos mayores, hasta los 70 años es obligatorio el voto. A partir de ahí es voluntario hasta que tenga 100 años o más. Se ha Ujú. visto siempre ir a votar a gente bien grande. Para eso también hay formas de que puedan votar los más grandes en el caso de que estén discapacitados. Bueno, todo eso hace, y por supuesto el tema de la violencia. El 15 de junio no se festeja, se celebra el Día contra la Violencia en los adultos mayores. Hemos hablado en las redes sobre este tema, y que es tan importante. Violencia que puede ser desde un simple abandono, negligencia, violencia de todo tipo, verbal, violencia emocional, el abandono cuando no se le prestan los recursos necesarios para un buen vivir, porque lo que quiere garantizar la convención es un buen vivir, un derecho a vivir plenamente. Y otra cosa, un envejecimiento activo y productivo. Yo particularmente pienso desde lo, digamos, institucional, desde lo político, hace rato, en que estaría bueno, así como se ha creado un Ministerio de la Mujer, ¿no? Que antes existía en Secretaría y demás, también tiene que haber un Ministerio de la Vejez, y la vejez tomado en buen sentido, ¿no? Como una Sí. etapa de la vida. Ujú. Estas cosas que usted dice Entonces, hay que lograr y hacer que se cumplan, por supuesto. por supuesto, es decir,
los estados que firman esta convención, dentro de ellos la Argentina, claro que están obligados a cumplir con todo lo que dice en dicha convención. Por supuesto que todo depende de la cuestión política, ¿no? De la voluntad política de cada estado, de cumplir esto en la práctica. Y también, por supuesto, que depende del conocimiento que la gente, que el pueblo tenga sobre estas cosas para demandar su cumplimiento a quien corresponda. Otra de las cosas es el acceso a la justicia. Los adultos mayores, por esta convención que ya se está aplicando, tienen el derecho a que se los atienda preferencialmente, y yo agrego, tendría que ser acceso gratuito y restricto a todas las personas que no pueden acceder a la justicia, por el hecho de ser mayores y porque están amparados por esta convención, y que se resuelva rápido sus causas, ¿no? Hay 2 o 3 fallos en la justicia cordobesa que aplican ya la convención, por ejemplo, en cuestiones civiles, en cuestiones económicas y hasta en cuestiones familiares, ¿no? Hay muchos casos de abuelas que no pueden ver a sus nietos, ¿no? Porque hay conflictos. Eso se ve mucho en la mesa de mediación, y que se puede pedir, ¿no es cierto?, una audiencia, se puede pedir para ver de que se le fije a los abuelos una visita, un régimen de visita, por más que los padres no quieran, eso se va a resolver en la mesa de mediación, y también, si no, en la justicia. O sea, las personas mayores, hay muchísimos casos de estos, ¿viste? Tienen derecho a pedir una audiencia de mediación para que se les fije un régimen de visita semanal, que eso se va a determinar en la mesa, y si no se ponen de acuerdo, a veces con los propios hijos, que están peleados, que están resentidos, que están distanciados. Pero también en el caso de que no se pongan de acuerdo, va a ser el juez quien determine un régimen de visita. ¿Por qué? Porque aquí estamos garantizando los derechos, ¿no es cierto?, de los niños a ver a sus abuelos, y al revés. También. Los padres no son dueños de los hijos. Los padres solamente, porque viste que hay ese criterio. No, yo con mi hijo hago lo que quiero. Si te lo llevo, te lo No, traigo, ¿no? Como si fuera un objeto, ¿no? claro, exactamente. O se pelean con los padres, y dice a los nietos no se los puede ver. No, 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 eso está garantizado por la ley y hay que hacerlo cumplir, ¿no es cierto? Es muy, muy importante. Y bueno, eso es un poco lo que hablamos y yo también pienso, por ejemplo, que estoy hablando del Ministerio de la Vejez. Es decir, es distinto el PAMI, es distinto el ANSES, que eso garantiza la seguridad social, garantiza la atención médica, pero desde un ministerio lo que se hace es fijar políticas públicas Claro. que garanticen activas. Y yo pienso otra cosa, que tienen que estar ahí digamos, los que están, los adultos mayores, jubilados o no, y su organización. Y que hay que darles la palabra, porque pasa esto de esta cosa de infantilización, es decir, ya el adulto mayor no habla, tienen que hablar por él. No, 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 tienen que hablar, tienen que tener presencia y tienen que empoderarse, ¿no? Y desde un ministerio, ya sea nacional y provincial, que no existe, tiene que delinearse políticas públicas de inclusión y participación, ¿no? Y que los adultos mayores tomen la palabra. Y otra cosa que yo pienso, hay que crear trabajo para adultos mayores. Escúchame, desde los 60 hasta los 80 y más, hay un rango que el adulto mayor, si goza de buena salud y quiere, puede trabajar y tiene que trabajar. Por ejemplo, en el rango de los profesionales trabajan sin edad, hasta que nadie obliga a jubilarse un abogado, un médico que atiende en su consultorio. El ministro de Salud de la Argentina tiene más de 75 años. ¿Quién es Los García? miembros de la Corte Suprema tienen un montón de años. Entonces,
hay que volver a esto de que la edad da sabiduría también, da experiencia, y hay que nutrirnos de ella, ¿no? Cosa que existía más antes y en otras comunidades aborígenes, autóctonas, donde el adulto mayor era el que sabía. Bueno, parece que ahora el adulto mayor es el que nos sirve. Y eso lo hemos visto un poco con la pandemia, ¿no? Han Que vino quedado, a visibilizar. han quedado fuera, ¿no? Parece, la verdad que da una sensación hasta de tristeza, ¿no? Cómo se los está tratando. De mucha tristeza, pero es lo que el sistema ya existía, ¿no? Tanto acá como en Europa. También hay que ver el tema a ver, dónde vivir y cómo. No sé si los geriátricos, pues vos sabés que los geriátricos es para los que están más enfermos, pero tampoco están muy reglamentados en Argentina, ni en Córdoba, ni en Buenos Aires. Es decir, hay posibilidad, la pregunta sería, ¿qué otras posibilidades Ujú. hay de que los adultos mayores vivan mucho mejor? ¿Ah? Esas son preguntas que, bueno, yo creo que en esta etapa hay que resolverlas, hay que proponer cosas diferentes, ¿no? Y es lo que digo yo, lo que la pandemia ha visibilizado, ¿no? Un lugar que bueno, que no es el que corresponde para los adultos mayores, Tal cual. los mejores, y que eso lo tenemos que crear entre todos. Pero también es cierto, por ejemplo, dentro de todo esto que parece muy teórico, a veces cuando no hay dinero, cuando no hay que comer ni nada, pero bueno, también es cierto de que todo esto afecta siempre más a los más pobres, ¿no? Indudablemente. No es lo mismo el adulto mayor en una clase social, en un geriátrico de primera clase, que un adulto mayor que no está en ningún lado o está en la calle, ¿no? Entonces, bueno, pero creando conciencia, sabiendo a qué tenemos derecho, vamos demandando lo que nos corresponde como sociedad, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que esto un poco ha servido con todas las cosas negativas que tiene todo lo que nos está pasando en el mundo, pero bueno, también es importante ver todo esto y yo te digo, ha habido casos en que a mí me han contado adultos mayores que hay mucha discriminación de parte de los jóvenes que en este momento están saliendo sin cuidarse, sin nada. Una señora me dijo, ¿sabes? El otro día me dice, ¿sabes qué me dijo un joven? Dice, fuera vieja, no salga, ¿no? Esas cosas pasan. Qué bárbaro. Y no es que Excelente. sea todo así, pero pasa. Excelente la columna del día de hoy Eso, que nos deja pensando sobre todo en estas bueno, cosas que quién no tiene un adulto mayor en su familia y hay que hacer que estas cosas se cumplan, doctora. Muchas gracias por lo que nos ha contado y la información exactamente. sobre todo. Sí, bueno, la cuestión es esa, ¿no? Un poco crear conciencia, difundir y poner al acceso de todos. Y para la próxima quería hablar de la ley de alquileres, Bien, la nueva ley de alquileres, que me perfecto. parece re importante porque ahora en septiembre van a empezar a regir los nuevos contratos, ¿no? El 30 de septiembre se vence el decreto que se sacó en marzo y vamos a ver qué pasa ahí, pero bueno, hay una nueva ley de alquileres y bueno, me gustaría hablar de eso para que las personas sepan a qué atenerse, tanto ya sea los inquilinos como los que los locatarios. Excelente, de eso vamos a hablar. Doctora, deje su número y las líneas de contacto así la gente lo puede Bueno, contactar. bueno, como siempre, 351-357-1083 y humanomagnéticoamarillo@hotmail.com. Perfecto. Le mandamos un abrazo grande y gracias por la columna de hoy que ha sido fantástica, como siempre, estupendo. Bueno, gracias. Un abrazo y saludos a todos los oyentes.